Ahora, a poco más de 3 meses del día de las elecciones en Israel, el presidente Isaac Herzog está instando tanto a los políticos como a los votantes a mantener la campaña civilizada. En un discurso televisado antes del ayuno de Tisha B'Av, que conmemora la destrucción del primer y segundo templo, Herzog advirtió sobre el peligro de profundizar las divisiones políticas, diciendo que la historia judía muestra el precio del odio interno. También advirtió sobre las amenazas a la integridad de las elecciones, diciendo que fue informado por los jefes del Shin Bet y del Comité Central de Elecciones sobre los desafíos que provienen tanto de dentro de Israel como del extranjero. Hizo un llamado a las fuerzas del orden para proteger el voto y exhortó a los israelíes a ser responsables con el contenido que consumen y comparten en las redes sociales. Terminó con un llamado directo tanto al público como a los líderes políticos. Hago un llamado a los funcionarios electos, activistas y candidatos de todos los partidos. Líneas rojas. No conviertan a los rivales en enemigos. Recuerda, las elecciones no son una guerra civil. Así que para más reacciones, es un placer dar la bienvenida a Jonathan Shabor, consultor político internacional y ex asesor principal del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, quien se une a nosotros ahora desde Herzliya. Muchas gracias. Jonathan, gracias por tu tiempo. Así que no se deben cruzar líneas rojas. El presidente Isaac Herzog advierte que las elecciones no son una guerra civil. ¿Qué crees que motivó una advertencia tan inusual y qué tan preocupante es esto en este momento? Sí, buenas noches. Antes que nada, quiero decir, tomemos en cuenta que, sabes, el 9 de Av, Shabbat Av, es un día nacional de luto en Israel y todos los principales políticos estarán publicando declaraciones o ya han publicado declaraciones. El primer ministro también publicó hoy una declaración sobre lo que pasó, que tanto el primer como el segundo templo fueron destruidos. Y esa unidad es lo que hace que el pueblo judío prospere. Y las peleas internas son lo que causa nuestra destrucción. Y eso es algo que sucede cada año. No hay realmente mucho más que analizar al respecto. Dicho esto, hemos visto en los últimos meses, a medida que nos hemos acercado cada vez más al anuncio de las elecciones, que las tensiones entre diferentes facciones, diferentes puntos de vista, diferentes ideologías han estado bastante altas. Y lo hemos visto en las calles, ya sea en las manifestaciones de los ultraortodoxos o lo hemos visto manifestaciones de otros grupos. Hemos visto que los israelíes no necesariamente se están llevando tan bien en este momento y hay divisiones muy serias dentro de la sociedad. Y el presidente, cuyo trabajo es ser esa voz unificadora que no necesita involucrarse en la política partidista, hace bien en pronunciarse ahora y decir: chicos, recuerden que esto es una elección y esto es una celebración de la democracia y los rivales políticos nunca son enemigos. Y a veces es muy fácil. Como saben, he dirigido muchas elecciones, tanto en Israel como en el extranjero. Es muy fácil ir por ese camino de ver al otro lado como un enemigo, pero tienes que recordar que al final de cuentas ellos tienen un punto de vista diferente, esperando que quieran lo mismo que tú, que es ayudar a la gente. Simplemente su punto de vista es diferente al tuyo. Así que esa es la línea general. Lo único que diría es que tenemos que tomar en cuenta esta elección aquí en Israel. Va a ser la primera elección, por así decirlo, marcada por la IA y ya lo hemos visto. Y esa línea roja que solía ser muy clara, sin duda se va a volver borrosa durante esta elección porque la IA te permite hacer eso. Y lo vimos casi de inmediato con el video que el primer ministro publicó el otro día, donde vemos a Eisenkot, Gadi Eisenkot, corriendo hacia alguien que se parecía a su hijo y luego se desvía y va y abraza a Mansur Abbas. Y luego, después de recibir críticas, lo cambió a una mujer. Y luego el Partido Azul y Blanco hizo lo mismo con Netanyahu, con el primer ministro, corriendo hacia un soldado, pero luego desviándose para abrazar a Golda. Así que estamos viendo que estas líneas se están desdibujando. Estamos viendo que podemos llevar las cosas mucho más lejos que antes en las elecciones. Y creo que el presidente tiene mucha razón al pronunciarse y decirlo de inmediato. Chicos, recuerden que esto es una elección. Recuerden que lo que nos llevó a nuestros días más oscuros fue por las luchas internas. Y recuerden que después de esto seguimos siendo un solo pueblo y seguimos queriendo lo mejor para Israel.
Ese contenido generado por IA del que hablas en forma de anuncios de campaña, algunos son tan dudosos, tan feos y tan perturbadores. Como ya lo mencionaste, ¿tienes la sensación de que Israel está listo para enfrentar estos desafíos durante esta campaña? Bueno, en última instancia, considerando que realmente nadie lo ha hecho antes, es como que Israel está muy avanzado en tecnología cuando se trata de campañas, en el uso de la tecnología, en el uso de lo que está disponible para nosotros. Así que realmente va a ser la primera elección donde la inteligencia artificial se utiliza de manera tan intensiva. Y estamos viendo cuánto material los diferentes partidos están logrando producir solo en la última semana desde que se finalizaron y se declararon las elecciones, simplemente cuánto material está saliendo. Ahora, ya ha habido llamados en diferentes países para legislar el uso de la inteligencia artificial en las elecciones, para que ya sabes, de la misma manera que en Estados Unidos, si es un mensaje oficial, el político, el candidato tiene que decir, yo apruebo este mensaje. Entonces quieren algo similar con la inteligencia artificial, donde habrá un logo o algo al final, ya sabes, similar a como lo hacían en los CDs en aquel entonces, como para decir, este video ha sido generado por inteligencia artificial. Así que es una pregunta realmente difícil de responder. Al final, la pregunta será, ¿podrá el público diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es? Cualquier discurso dado por un político entonces será cuestionado. ¿Ese discurso fue real? ¿Esa emoción era real o solo estaba actuando? ¿Lo escribió la IA? ¿Lo hizo? ¿Esta persona lo escribió? Y al final, el espectáculo de la IA reemplazará a las propuestas de fondo. Y esa va a ser la pregunta más importante. Y eso es algo a lo que el público realmente tiene que estar atento. Y recuerden eso, ya saben, cada vez que termina una elección, ese político que gana, quien sea, tiene que ponerse a trabajar y hacer lo correcto para el público. Y eso es lo que Pedro, Correcto. el público tiene que preguntarse durante los próximos 90 días o más. ¿Sabes? ¿Es la IA increíble? Es muy posible, pero eso se traduce en políticas reales. Bueno, el propio presidente dijo que hay que tener cuidado con el contenido de las redes sociales que la gente consume y comparte. Fascinante discusión. Muchas gracias, Jonathan Jabor. Yo de Hit Diálogo. Gracias.